Hola a todos, esta es una charla que he titulado Quantum Biology, Biología Cuántica. Es una charla que impartí en el ciclo de conferencias del Instituto Carlos I, Fronteras de la Física, de la Universidad de Granada, a finales del año 2018. Está orientada a estudiantes de física de todos los niveles, pero intenté reducir la parte más técnica al mínimo para que sea accesible a bastante gente. Entonces yo creo que puede ser de interés también para gente de otros campos como químicos, biólogos, simplemente gente interesada. La voy a impartir en español, hay otra versión en inglés, pero las transparencias están en inglés. De todas formas voy a ir explicándolo todo. ¿De acuerdo? Si nos gusta el mundo de la divulgación, veríamos que en torno a 2010 hubo como un boom de la llamada biología cuántica. Que me desplace. Con titulares como este, en plan de estamos listos para la biología cuántica. Aparecía en muchas revistas de ciencia general, pero también en la prensa normal. También podemos ver, por ejemplo, aquí Non-Trivial Biological Quantum Effects, es decir, efectos cuánticos biológicos no triviales, que esto es un artículo que escribí yo para un blog de divulgación que se llama Mapping Ignorance. También en 2011 se podía ver este artículo en la revista Nature, El amanecer de la biología cuántica, y había muchos otros, ¿vale? Ahora lo sigue habiendo, pero menos, porque el boom, la novedad, saltó, como ya veremos, entre 2008 y 2010. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño índice de lo que vamos a hablar. Al principio hablaremos de lo que yo he llamado efectos cuánticos no triviales, ¿vale? Os explicaré un poco que efectos cuánticos hay en todos lados, pero ya que sean no triviales no es tan fácil de conseguir. Básicamente estudiaremos tres, la llamada coherencia, el entrelazamiento y el efecto túnel. Son los tres efectos cuánticos muy populares. Después veremos por qué no esperamos esto de por qué es tan duro, de lo cuántico a lo clásico, por qué no esperamos encontrar estos efectos en sistema biológico, por qué este campo no empezó a funcionar hasta en torno a 2010, si la física cuántica es mucho más antigua. Y ya después veremos los tres efectos que yo considero más relevantes en este momento, que son la brújula aviar, la brújula de los pájaros, el olfato y sobre todo la fotosíntesis. La fotosíntesis es el que más atención trae. Ya explicaré también que hay bastantes críticas a algunos de los resultados que salieron al principio. Y aquí en la fotosíntesis pues hablaré también un poco de mi trabajo, porque es donde yo he contribuido. Bueno, empecemos. ¿Qué son los efectos cuánticos no triviales? ¿Vale? El más famoso sería la llamada coherencia, que está ilustrada aquí por el gato de Schrödinger. ¿Qué es la coherencia? Se puede ver muy bien en el famoso experimento de la doble rendija. Básicamente, pues yo tengo dos rendijas muy finas, tengo electrones, puedo lanzar los electrones con una pistola de electrones, se llama, de uno en uno, ¿vale? Y cuando abro una rendija, pues aparecen todos los electrones aquí. Si abro la otra rendija, aparecen todos los electrones aquí. Y si abro las dos rendijas, aparece lo que se llama un patrón de interferencia. ¿Cómo puede ser diferente el resultado si abro las dos rendijas frente a uno? La única posibilidad es que esté cada electrón pasando por ambas rendijas, pues si no, no sabría que la otra rendija está abierta. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama superposición. Aquí lo vamos a llamar coherencia. Otro ejemplo muy típico es si tenemos un cristal que absorbe la mitad de la luz, transmite la mitad de la luz y refleja la otra mitad. Eso en inglés se llama un beam splitter. Traducido literalmente al español sería un divididor de haz. No sé solo usar el término en inglés. Si yo le lanzo un solo fotón, pues el fotón tendrá una probabilidad de ir por aquí y de ir por acá. Y sabemos por física cuántica que irá por los dos lados. ¿De acuerdo? Esto nos da como la unidad básica de la física cuántica, la computación cuántica, que es lo que se llama un qubit, es decir, un bit cuántico, porque un bit puede estar en estado 0 o en estado 1, y un bit cuántico sería pues, algo tal que así, la combinación de 0 y 1. ¿Vale? Esto lleva también a error un poco a la gente a pensar pues, que ahora solo tenemos tres posibilidades, 0, 1 o 0 y 1. ¿Vale? No es así, se pueden combinar el 0 y el 1 se pueden combinar de infinitas maneras.
acuerdo? Básicamente esto se ve muy bien reflejado en esta ilustración, que es la esfera de Bloch. Básicamente en el caso clásico solo podemos acceder a este punto, que sería el 0, a este punto que sería el 1, y en el caso cuántico podemos acceder a cualquier punto de la superficie de la esfera, porque podemos combinar 0 y 1 de cualquier manera. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama superposición o coherencia, y esto es lo que veremos si se da o no en los sistemas cuánticos. ¿Vale? Esto ya es un poco más matemático, ya digo, que no le interese puede pasar, lo pongo para poder después explicar una cosa de las que yo estudié al final. Desde el punto de vista de sistemas matemáticos, un estado cuántico se describe por un vector, esto es un espacio lineal. Esto es lo que se llamaría un estado puro, pero después cuando no sabemos bien exactamente cómo es el estado, se describe por una matriz, lo que se llama la matriz densidad. ¿De acuerdo? Esto es el que haya estudiado física cuántica, lo habrá estudiado, es algo bastante básico. Y aquí las coherencias se identifican como en la matriz densidad, los elementos de la diagonal son probabilidades, son números reales que suman 1. Se llaman populations en inglés, poblaciones, generalmente se suele dar el término en inglés, y los términos de fuera de la diagonal son los que se consideran las coherencias. Es decir, si tuviéramos solo elementos en la diagonal, sería equivalente a tener un sistema clásico, que no sabemos bien dónde está, pero clásico, y cuando tenemos fuera de la diagonal elementos, entonces cuando consideramos que el sistema es cuántico y tiene coherencia. ¿De acuerdo? Eso, como ya digo, ahora mismo esto no hace falta, solo al final del todo volveremos a hablar de este tema. La coherencia es un fenómeno bien estudiado, se sabe que juega un papel muy importante en muchos fenómenos y tiene, digamos, aplicaciones desde el punto de vista computacional. Por ejemplo, en cuestiones de transporte, he estudiado muchos fenómenos de transporte. Si hacemos lo que se llama un caminante aleatorio, que es un modelo muy usado tanto en física como en biología o en química, que es básicamente una partícula que puede saltar aleatoriamente izquierda o derecha. Si dejamos pasar un tiempo, sigue una probabilidad de distribución más o menos así, ¿vale? Lo que viene siendo una gaussiana. Esto quiere decir que si yo lo dejo un tiempo 20 segundos, por ejemplo, lo más probable es encontrarlo en cero, porque la probabilidad de saltar a la derecha o a la izquierda es la misma, entonces lo más normal es que esté en torno a cero, y la probabilidad de haberse movido decae de esta manera. Sin embargo, si hacemos lo que se llama un caminante aleatorio cuántico, un quantum walk, la probabilidad se distribuye de esta otra manera, ¿vale? Que son, básicamente, esta vuelve a ser simétrica porque puede ir a la derecha o a la izquierda, pero se mueve mucho más rápido, ¿vale? Aquí vemos que la probabilidad está centrada en torno al origen y aquí la probabilidad se ha desplazado muchísimo, ¿vale? Esto es lo que se llama la diferencia entre transporte balístico y transporte difusivo, ¿vale? En este caso el cuántico sería balístico y el clásico difusivo. También se utiliza mucho para criptografía cuántica, muy útil. Yo emito fotones. Estos fotones están en un estado superpuesto y si alguien interviene en medio para leer los fotones que yo estoy mandando, cambia el estado que estoy mandando, ¿vale? Y entonces la otra persona, con solo intercambiar una cierta información clásica, podemos saber si alguien ha intentado leer nuestro mensaje. También se utiliza mucho para generar números aleatorios de manera cuántica. Básicamente, pues yo, en el caso del bin splitter, pues yo genero los fotones que van ya en distintos caminos, después mido en qué camino están y eso me da un número aleatorio que puedo utilizar para hacer simulaciones de tipo Monte Carlo y para generar números aleatorios, que es algo que se utiliza mucho en ciencia. El segundo fenómeno, que es en mi opinión más interesante incluso que el anterior, lo que se llama el entrelazamiento. Viene a ser una consecuencia de la coherencia, pero un poco más compleja. Ahora tenemos dos sistemas en vez de uno. Pueden estar superpuestos, pero además de estar superpuestos, pueden tener correlaciones entre ellos, ¿vale? Imaginad, os he dicho que los estados se pueden superponer y pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Imaginad, yo tengo, por ejemplo, una partícula que se divide en dos y hay una magnitud que se llama spin que se tiene que conservar, ¿vale? Eso lo sabemos. Entonces, si de las dos que salen, una tiene spin hacia arriba, la otra la tiene hacia abajo. ¿De acuerdo? Las leyes de conservación son muy normales en la física. Imaginad que en vez de salir spin arriba y o spin abajo, uno de ellos está superpuesto, está arriba y abajo. Como se tiene que conservar el spin, el otro también tiene que estar arriba y abajo. Y no solo están los dos arriba y abajo, sino que cuando mida uno, voy a hacer que el otro, uno lo mido y deja de estar arriba y abajo y pasa a estar en uno de los dos estados y el otro pasará a colapsar en el estado contrario. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama entrelazamiento.
matemáticamente se representa así. 0, 1 más 1, 0. Esto quiere decir que tenemos el estado 1 en 0, el estado 2 en 1, el estado 1 en 1, el estado 2 en 0. ¿Vale? Si yo midiese una sola de las partículas, la otra tendría que verse afectada inmediatamente. Y da igual a qué distancia da igual. En este caso no hay efectos relativistas. Sabemos que por la relatividad especial ninguna información puede viajar a velocidad mayor a la de la luz, pero este colapso sí se da a velocidad mayor que la de la luz. ¿De acuerdo? No da problemas relativistas porque simplemente esto no es una información. No es algo que yo pueda utilizar para comunicarme con nadie, para mandar ningún mensaje violando la causalidad atrás en el tiempo ni nada por el estilo. Pero el colapso sí se da de una manera suprarrelativista, digamos. ¿Vale? Entonces suele representar muchas veces este tipo de dibujo en el que tenemos Alice y Bob. Se suelen utilizar siempre estos nombres. Y Alice aquí recibe un fotón, aquí, lo mide y eso afecta al fotón de Bob. ¿De acuerdo? Eso, como ya digo, no se puede medir directamente, porque si no se podría utilizar para mandar un mensaje, pero sí hay maneras estadísticas de medirla. Si Alice hace muchas medidas, Bob hace muchas medidas, después juntamos todas esas medidas y hacemos análisis estadístico, entonces sí se puede demostrar que ha habido entrelazamiento. ¿De acuerdo? Desde que eso se propuso en los años, bueno, la idea del entrelazamiento la propusieron al principio Schrödinger y después Einstein, Podolsky y Rosen, un artículo clásico, el artículo EPR. Después en los años 80, bueno, los años 60, 70, Bell fue el primero que dijo cómo medir esto estadísticamente, como os he contado. Y desde los años 80 se están haciendo experimentos cada vez más exactos para probar la existencia del entrelazamiento. ¿De acuerdo? Eso se lleva haciendo desde los años 80 hasta hace 2 años, que se hizo por fin un experimento, lo que se llama loophole free, es decir, un experimento sin pegas, porque siempre había alguna pega de todos estos experimentos, siempre había suposiciones que había que hacer. Se hizo el primer experimento loophole free, que fue este famoso experimento de Delft. Después otro investigador bastante famoso, Anton Zeilinger, también hizo otro experimento loophole free, poco después. Desde entonces llevamos esperando a ver si se lleva alguien el premio Nobel. Siempre están de los primeros en las quinielas, pero no terminan de caer. ¿De acuerdo? Yo creo que caerá ya pronto. Este es el artículo del experimento de Delft. ¿De acuerdo? También el entrelazamiento también tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en quantum computing, computación cuántica, hay varios modelos de computación cuántica, son todos equivalentes, pero están formulados de manera diferente. Este es el que propuso mi supervisor en el Instituto de Óptica e Información Cuántica de Innsbruck, Hans Briegel, que es lo que se llama One Way Quantum Computing, sería computación cuántica unidireccional, que desde un principio lo que necesita es crear un estado con mucho entrelazamiento. Después haciendo medidas y cosas cuánticas en ese estado se consigue hacer la computación, ¿vale? Pero si no hay entrelazamiento no funciona. Por ejemplo, la teleportación cuántica es también un ejemplo muy clásico del uso del entrelazamiento. O lo que se llama el código superdenso, que básicamente ellos tenemos pares entrelazados. Alice y Bob, por ejemplo, tienen pares entrelazados y después, intercambiando un bit, pueden conseguir intercambiar 2 bits de información, ¿vale? Eso es código denso, superdenso. ¿De acuerdo? El último efecto que vamos a ver aquí es lo que se llama el efecto túnel. Bueno, impresionante, la verdad. Muy, muy importante, sobre todo en radioactividad, por ejemplo, en física nuclear tuvo una importancia muy, muy grande. Básicamente, si nosotros tenemos en física clásica, tenemos una partícula que tiene una cierta energía y se encuentra con un pozo de potencial, con una barrera de potencial, perdón, que tiene que subirla. Es bien sabido que si la energía de la partícula es menor que la energía de la barrera, no podrá subirla, ¿vale? Subirá y después bajará y volverá. ¿De acuerdo? El símil más usado es simplemente eso. Pues tú lanzas una pelota, tienes como una montaña. Si la energía cinética de la pelota es mayor que la de la montaña, podrás subir la montaña y salir por el otro lado. Si es menor, necesariamente se tiene que quedar a mitad, a un punto y volver otra vez. Pero en física cuántica eso no es así. Es bien sabido que hay partículas, una partícula puede tener menos energía que una barrera potencial y aún así hay una probabilidad de que la pase. ¿De acuerdo? Eso lo estudiamos mucho en la asignatura de física computacional que yo imparto, ¿vale? Esto es el caso clásico, este sería el caso cuántico. Viene una probabilidad, porque en cuántica siempre hablamos de probabilidades, se encuentra aquí en la mitad con una barrera,
pero parte de la probabilidad va para adelante y parte va para atrás, de modo que hay una cierta probabilidad siempre de encontrar la partícula en el otro lado. ¿De acuerdo? También tiene muchas aplicaciones, como el microscopio de efecto túnel, bastante antiguo, o lo que se llama quantum annealing. No sé si habéis oído hablar de el famoso ordenador cuántico D-Wave, que en mi opinión no es un ordenador cuántico, es una máquina cuántica, pero no un ordenador. No es programable, no es especialmente programable. Solo hace una tarea, que es encontrar el mínimo estado de un sistema. Y para encontrar el mínimo estado de un sistema, utiliza el efecto túnel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasamos ya a la siguiente parte, que es por qué esto es sorprendente. Si estos efectos se dan en todos lados, ¿por qué la biología cuántica no los ha tenido en cuenta desde que empezó la física cuántica? Esto está también relacionado por qué no nos dimos cuenta de que había física cuántica antes. Y esto es algo fundamental porque estuvo oculto hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ver lo que se llama la transición entre el mundo cuántico, donde los gatos pueden estar vivos y muertos, y el mundo clásico. ¿De acuerdo? El primer motivo, y es a veces el único motivo que se estudia en los cursos de cuántica, y eso es un error. El primer motivo es que la física cuántica está determinada por una constante. Generalmente todas las partes de la física tienen alguna constante que determina su régimen de aplicación. En el caso de la física cuántica es la constante de Planck. ¿De acuerdo? La constante de Planck tiene unidades de acción, que es energía multiplicada por tiempo. Es como la energía por el tiempo que ha tardado en hacer esa energía, en utilizar esa energía. Y es del orden de 10 elevado a menos 34, un número muy pequeño, julios por segundo. ¿De acuerdo? Esto es de la teoría de Broglie, que es el principio de la física cuántica, no es física cuántica moderna, pero nos da una orientación. Básicamente la teoría de Broglie nos dice que las partículas se pueden comportar como onda y tienen una longitud de onda que es proporcional a la constante de Planck. Si la constante de Planck es tan pequeña, la longitud de onda es muy pequeña. Entonces solo veremos estos fenómenos cuando nos vayamos a regímenes muy pequeños. Si ya nos vamos, por ejemplo, a partículas muy grandes, a moléculas como el fullereno, que son 60 átomos de carbono, formando como una pelota de fútbol, la longitud de Broglie es muy pequeña, ¿vale? Si le damos una velocidad alta, 200 metros por segundo, los lanzamos para hacer un experimento de doble rendija, por ejemplo, la masa es muy pequeña, la constante de Planck es muy pequeña y esto nos da una longitud de onda de Broglie muy pequeña, como del orden del picómetro. ¿Vale? Entonces tendremos que hacer rendijas del orden del picómetro para poder ver el efecto. ¿De acuerdo? Vale, eso sería en principio, se puede esto mejorar. Hay otros experimentos, por ejemplo, con láseres. En vez de ser las rendijas que no se pueden hacer tan pequeñas, se hace interferencia de láseres. Ahí ya no tenemos este límite y se han hecho, por ejemplo. Tengo un artículo muy típico de Anton Seilinger, este tipo que os he hablado antes del entrelazamiento, sobre cómo hacer difracción con moléculas complejas, ¿vale? Como el fullereno. También ahí se ven muchos efectos macroscópicos, ¿de acuerdo? Y otros efectos que no dependen de la longitud de onda simplemente y que entonces se pueden hacer en sistemas macroscópicos como los condensados de Bose-Einstein. Esto de aquí es un ejemplo típico de efectos cuánticos macroscópicos. También la superfluidez, también la superconductividad. Hay muchos efectos cuánticos que son macroscópicos y donde la longitud de Broglie, la constante de Planck, no juega ningún efecto, ¿vale? Tampoco la distancia, ¿vale? Esto lo pongo para ilustrar. Se puede hacer superposiciones de una partícula aquí y otra partícula medio metro más allá, ¿de acuerdo? Entonces, no es este el motivo por el que no vemos los efectos cuánticos en sistemas biológicos, no es el principal motivo. El principal motivo es lo que se llama la decoherencia, ¿de acuerdo? Que no se suele estudiar, al menos no se suele estudiar mucho en los cursos de física cuántica, al menos en la Universidad Española, en otros sitios sí, y se debería estudiar, ¿vale? Volvemos a poner un poquillo técnico, esto es complicado de explicar si no, pero bueno, si no queréis ver la parte más técnica, quedaros solo con lo que digo, ¿vale? Si nos vamos a experimentos de doble rendija, tenemos este tipo de estados, ¿no? Que por la rendija izquierda y por la rendija derecha, ¿vale? Podemos construirnos la matriz de densidad de la que he hablado antes y vemos que tiene los elementos estos no diagonales que son propios de efectos cuánticos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo pongo aquí unos detectores que se entrelazan? Volvemos al entrelazamiento con la partícula cuando pasa, ¿vale? Entonces tenemos aquí una álgebra un poquillo más complicada.
Básicamente, si la partícula pasa por la izquierda, se entrelaza con este detector detectando hacia arriba, por ejemplo. Si pasa por la derecha, se entrelaza con el detector apuntando hacia abajo, ¿vale? Entonces, básicamente, pues tenemos un estado entrelazado como el que hemos visto antes, nos calculamos otra vez nuestra matriz densidad, ¿vale? Pero ya es la matriz densidad de todo, de la partícula que ha pasado y del detector. Hay una operación matemática que es la traza parcial, que nos devuelve la matriz densidad solo de la partícula y nos daría una matriz densidad de este estilo, que como veis los elementos fuera de la diagonal han desaparecido, ¿vale? Esto para el que le guste, el que sepa de física cuántica un poco o de álgebra y quiera ver la explicación más matemática, ¿vale? Una explicación un poco más comprensible. Básicamente, si yo tengo un objeto, ese objeto al interaccionar con el entorno se entrelaza con el entorno. Y al entrelazarse con el entorno, la información sobre el estado cuántico de ese objeto pasa al entorno y entonces pasa a ser clásico. ¿De acuerdo? No tiene que ver, obviamente tiene que ver con el tamaño del sistema porque dependiendo del tamaño interaccionará de una manera o de otra con el entorno. Pero no tiene que ver con la constante de Planck. ¿De acuerdo? Volvemos a los fullerenos que sirven de ejemplo. En estos experimentos que se hicieron de difracción del fullereno, lo que se puede hacer, por ejemplo, es introducir un gas, ¿vale? En vez de que los fullerenos vayan sobre el vacío, pues ponemos un gas, puede el fullereno interaccionar con ese gas y al interaccionar con ese gas se pierde, digamos, la información cuántica sobre el fullereno y se empieza a comportar más clásicamente. Entonces, la visibilidad de las franjas de interferencia que se ven al final se reduce. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la presión del gas y aquí la visibilidad de las franjas y se ve cómo se reduce. ¿De acuerdo? Se hicieron también experimentos con otros gases y se puede hacer estudios. Se ve aquí además esta línea en la teoría y como la teoría de la decoherencia explica muy bien la pérdida del carácter cuántico de este sistema. ¿Cómo podemos, perdón, cómo nos podemos librar de la decoherencia? Si queremos hacer experimentos cuánticos, pues dos maneras hay. La cuestión es aislar el sistema lo máximo posible del entorno. Entonces, dos cosas hay que hacer. Bajar la temperatura, porque el entorno térmico, es decir, la radiación electromagnética que hay debido a la temperatura, también forma parte del entorno, y aislarlo desde el punto de vista de crear el vacío. ¿Vale? Entonces, eso se hace, por ejemplo, en las trampas de iones. Hay que conseguir presiones muy bajas, del orden de 10 elevado a menos 9 pascales. Eh, Como ejemplo, se dice muchas veces también erróneamente por ahí que el LHC, el colisionador de hadrones que hay en el CERN, es el objeto más vacío del universo. No lo es, no lo ha sido nunca, no lo era cuando se creó. Las trampas de iones tienen muchísimo más vacío que el LHC. De hecho, es que una trampa de iones la puedes dejar vacía. Puedes dejar que no haya ni un solo átomo en ella, ¿vale? O que haya el átomo solo con el que tú quieres trabajar. De hecho, si veis aquí he puesto la comparativa, hay 5 órdenes de magnitud, ¿vale? La diferencia, no quitarle mérito al LHC, la diferencia es que el LHC son muchos kilómetros que hay que mantener en vacío, mientras que una trampa de iones es muy pequeña, ¿de acuerdo? No digo que el otro sea fácil, pero ciertamente no es el objeto más vacío del universo. También hay que enfriarlo mucho, por ejemplo, los condensados de Bose-Einstein se dan a temperaturas ultra bajas como del orden de 10 elevado a menos 9 Kelvin, ¿vale? Sabéis que 0 Kelvin es la temperatura mínima, entonces 10 elevado a menos 9 es muy baja, ¿de acuerdo? De nuevo comparando con el LHC, también se dice mucho que es el objeto más frío del universo, no es cierto, está en torno a un Kelvin, o sea, está 9 órdenes de magnitud por encima de un condensado de Bose-Einstein, ¿vale? Por ilustrar... el LHC está. La temperatura del LHC es a un condensado de Bose-Einstein lo que el Sol es a nosotros, ¿vale? 9 órdenes de magnitud, o sea que está muchísimo más caliente, ¿de acuerdo? Entonces esto ya nos da una pista de por qué no esperamos encontrar estos efectos en sistemas biológicos, ¿no? Si tenemos, para hacerlo en un laboratorio, tenemos que bajar mucho la temperatura y tenemos que crear un vacío muy bueno, eso no son las condiciones biológicas. Las condiciones biológicas, obviamente, los sistemas vivos viven en torno a lo que se llama temperatura ambiente, room temperature, que son 300 Kelvin. Estamos hablando de una temperatura muchísimo más alta que un condensado de Bose-Einstein.
y en torno a una atmósfera o 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Los sistemas biológicos, su principal característica es que interaccionamos muy fuertemente con el entorno y con distintas partes de nosotros mismos, ¿vale? Por eso este campo de la biología cuántica no se ha estudiado durante mucho tiempo. Vale, entonces ya podemos poner unas normas sobre qué es lo que hablamos cuando hablamos de biología cuántica, ¿de acuerdo? Hay efectos cuánticos en los sistemas biológicos que nadie duda. Por ejemplo, pues los átomos tienen unos niveles de energía discretos, eso es así, y las moléculas se forman o no se forman en función de las reglas de la física cuántica, etcétera. Eso no es lo que se llama biología cuántica, eso es simplemente biología, que sabemos que está ahí. Cuando hablamos de biología cuántica, necesitamos que pasen al menos dos cosas. Una, que ocurra uno de estos efectos no triviales, ¿vale? Que haya entrelazamiento, que haya superposición. No basta simplemente con que haya discretización de los niveles de energía, no basta con que haya moléculas que se forman en base a la física cuántica, etc. Después estos efectos, que por supuesto estos efectos están en los sistemas cuánticos, ¿vale? La cuestión es si juegan o no juegan un papel, ¿vale? Tienen que vivir, porque generalmente estos efectos aparecerán continuamente debido a la dinámica cuántica de las partículas, pero desaparecerán también muy rápidamente debido a la decoherencia. Tienen que vivir lo suficiente como para jugar un papel fisiológico. Si no juegan ningún papel, simplemente están ahí, pero eso no es relevante, ¿vale? Y una de las cosas que se han visto, o una de las motivaciones para mucha gente meterse en este campo, fue el pensar que estos efectos iban a tener una ventaja, ¿vale? Es decir, que la filosofía venía de que mucha de la gente que empezamos a trabajar en este campo, antes habíamos estado trabajando o seguimos trabajando también en temas de información y de computación cuántica. Y en computación cuántica la filosofía es, perdón, gracias a la física cuántica podemos hacer computación mejor que si usamos solo las reglas clásicas. Entonces, si la biología se ha adaptado a través de la evolución para que haya estos efectos cuánticos que son muy frágiles, que son muy difíciles de tener, quizás sea también porque les dé una ventaja cuántica, ¿vale? Entonces, una vez que lo estudiemos, no tenemos que presuponer que haya una ventaja, pero es interesante ver si el que haya entrelazamiento o el que haya superposición mejora las probabilidades de supervivencia y de reproducción de los organismos, ¿de acuerdo? Entonces ya nos metemos en materia, vamos a ver los efectos cuánticos no triviales biológicos, los más populares, y como ya veré yo, soy crítico, yo cuento las cosas como son o como creo que son, y os voy a contar también las opiniones a favor y las opiniones en contra. Empezamos con el del olfato. ¿Vale? En este caso, básicamente el olfato, que es uno de los sentidos muy, muy importante, todavía no se sabe bien cómo funciona. Eso es algo que a mí me sorprendió cuando lo aprendí, eso en torno al 2010 por ahí. No sabemos cómo funciona. Hay hipótesis, se saben ciertas cosas, pero no hay una teoría completa que explique bien el funcionamiento del olfato. Y esto se busca mucho, ¿de acuerdo? Gente que trabaja, por ejemplo, en el mundo de los perfumes, eh, pagaría mucho dinero por tener una teoría que dijera si combinas esta molécula con esta otra vas a obtener este olor, ¿de acuerdo? Pero todavía no se sabe. Hay dos teorías que compiten. La teoría principal, que es las dos teorías son cuánticas, pero ya veremos que una es menos trivial que la otra. La teoría principal, la que se llama la Shape Theory, teoría, digamos, de la forma, que básicamente lo que dice es que en la nariz tenemos muchos receptores, eso es sabido, y que dependiendo de la forma que tenga la capa electrónica de las moléculas, eso excita unos receptores u otros, ¿vale? Entonces, aunque no tengamos, se pueden detectar, por lo visto, miles y miles de distintos tipos de olores, no tenemos miles y miles de receptores diferentes, pero a base de combinarlos puede haber moléculas que exciten dos de ellos, que exciten tres de ellos, que lo exciten todos, que exciten uno, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso sí da la combinación de los miles de olores, ¿vale? Esto se ve ilustrado aquí, por ejemplo, ¿vale? Si esto fuera la forma de una molécula, que obviamente es solo una ilustración, pues esta podría excitar este receptor y estos dos no los podría excitar, ¿vale? Y distintas moléculas con distintas formas pues podrían ir excitando diferentes receptores, ¿vale? Esto obviamente es una teoría cuántica porque
la estructura electrónica de las moléculas, eso viene determinado por la física cuántica, ¿vale? Lo que pasa es que no la considero yo, no está tan considerado como un efecto no trivial, porque ya sabemos que desde siempre se ha sabido que la estructura molecular está determinada por la física cuántica. La siguiente teoría, que la propuso este señor, Luca Turing, esta foto un poco antigua, yo lo vi justo antes de Navidad, está un poco más mayor. Este hombre propuso lo que se llama la teoría vibracional, ¿de acuerdo? Básicamente, pues, dice que tenemos una proteína, no entro en detalles biológicos que no domino, pero básicamente tenemos proteína. Aquí tenemos pues, electrones libres que no pueden llegar a la proteína porque hay un pozo de potencial, ¿de acuerdo? Si este pozo de potencial llegase a una molécula de un odorante que se coloca en medio, y ahora entramos en la parte vibracional, no estamos ya viendo la parte electrónica, sino la parte de los núcleos de las moléculas. Si los núcleos vibran de una determinada manera, con un determinado modo, pueden hacer lo que se llama assisted tunneling, es decir, ayudar a estos electrones a pasar al otro lado, y una vez que pasan al otro lado se puede liberar estas proteínas y eso da lugar al efecto olfativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un efecto cuántico? Bueno, aquí la molécula está representada con muelle, ¿vale? Es un efecto cuántico porque si las moléculas fueran clásicas, pues podrían oscilar de todas las maneras posibles, ¿de acuerdo? Pero no son clásicas, sabemos que son cuánticas, solo pueden oscilar con unos determinados modos de oscilación que se llama, y además lo que aquí ocurre es efecto túnel. Efecto túnel asistido, pero es el mismo efecto túnel básicamente del que hemos hablado anteriormente. Bueno, entonces esto es una teoría también cuántica, como la teoría de la forma, pero menos trivial, un poco más compleja, ¿vale? Se propuso en 1996 y a día de hoy todavía no hay consenso. Y todavía se pueden proponer, obviamente, otras teorías, ¿vale? No, ninguna de las dos explica todos los fenómenos. Sí he de decir que los que defienden la teoría, esta es la teoría de la forma, la shape theory, defienden que esa es la verdadera y solo esa. Mientras que los que defienden la vibracional siempre defienden que en combinación con la shape theory, porque la shape theory, la teoría de la forma, tiene mucha evidencia detrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, experimentos en 2004 se hizo un experimento con humanos, dijeron que invalidaban la teoría vibracional, ¿vale? Se publicó en Nature Neurology o Nature Neuron, no recuerdo cómo se pronuncia. Básicamente dieron a la gente a oler cosas. ¿Cómo distinguimos, cómo podemos saber si tiene sentido o no? Básicamente utilizando lo que se llaman isótopos, ¿vale? Si cambiamos las moléculas por moléculas isotopadas, es decir, cambiamos los núcleos por otros núcleos que tienen más neutrones, pero tienen los mismos protones, la parte de fuera, la parte electrónica, prácticamente no varía, varía muy poco, ¿de acuerdo? Mientras que las propiedades vibracionales varían mucho, ¿vale? Entonces, básicamente dijeron, si la teoría vibracional es correcta, la gente será capaz de distinguir odorantes con distintos isótopos. Entonces hicieron estos isótopos, AP de 8, ¿vale? Básicamente, entonces se lo dieron a la gente y compararon y dijeron a ver si eran capaces de distinguirlo, ¿vale? Normal contra normal, isotopado contra isotopado y normal contra isotopado. Y vieron que básicamente la gente daba resultados más o menos aleatorios, independientemente de lo que le diera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podría decir, pues si está invalidado porque estamos hablando de esto, pues la cuestión es porque hay más experimentos. Este es muy popular, participó Turing, el padre de la teoría vibracional. El autor principal fue este señor, Skoulakis, ¿vale? Es muy difícil pronunciar el nombre, de recordar, Skoulakis. Y que este tipo defiende que como decía, que los experimentos están hechos con humanos. Y los seres humanos pues somos muy influenciables y es muy difícil hacer este tipo de experimentos. Entonces, este investigador está especializado en hacer experimentos con moscas y básicamente repitió el mismo experimento. Dijo, voy a ver si son capaces las moscas de distinguir el odorante normal del odorante isotopado. ¿Cómo le preguntamos a las moscas si son capaces de distinguirlo? Pues entrenándolas. Básicamente pues tenía una barra muy grande, en un lado tenía
el odorante normales, en el otro lado tenía el odorante isotopado y cuando iban a uno de ellos le daba una descarga, ¿vale? Después sacaba las moscas, volvía a meterlo, a veces cambiaba los odorantes, a veces no. Hacía todo este tipo de cosas que se hacen para tener una buena estadística y su resultado es que al final aprendían a dónde no tenían que ir, ¿vale? Y el único indicativo que tenían para no ir allí era el olor, con lo cual concluye que las moscas al menos sí son capaces de distinguir moléculas con distintos isótopos y eso da fuerza a la teoría vibracional, ¿de acuerdo? También hay experimentos in vitro y con los mismos receptores y básicamente lo que hacen es análisis espectral y cosas así y ven que no concluyen que no pueden distinguir la vibración. Pero básicamente este estudio, aunque está publicado en una revista muy buena apenas, no muestra ningún resultado positivo. Dice que no a todos, básicamente. Entonces no creo yo que sea un estudio totalmente concluyente. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, básicamente tenemos dos hipótesis. Hay resultados contradictorios, dependiendo de que sean con humanos o no, y que sean in vitro o no. Y básicamente lo que hace falta son más experimentos. Así que este es un tema interesante porque todavía está bastante abierto. Pasamos al segundo campo, que es el de eh, la brújula de los pájaros. Es bien sabido desde hace mucho tiempo que los pájaros son capaces de migrar con una precisión impresionante, seguir la misma ruta migratoria, llegar al mismo sitio donde llegaron el año anterior, cruzándose básicamente todo el globo de norte a sur. Hasta la invención del GPS no había ningún método de orientación mejor que el de los pájaros. Y también he sabido desde los años 70, yo pensaba que era anterior, que esto lo hacen porque son capaces de orientarse con el campo magnético, ¿vale? Esto se hizo en el año 72, una pareja, los Wilczko, podéis ver aquí, aunque lo estoy yo tapando un poco, vinieron a dar una charla cuando yo estaba trabajando en Innsbruck, son una pareja encantadora, están ya jubilados, pero se dedican a dar charlas por ahí, y hicieron los primeros experimentos. Los primeros experimentos, pues, básicamente metían pájaros en cajas, en época migratoria intentaban ver hacia dónde se dirigía, ¿de acuerdo? Controlando ellos el campo magnético, eso sí. La estadística era un poco penosa, los experimentos con animales son muy, muy complicados, pero se ve que si el campo magnético era para acá, vean más para acá que en la otra dirección, lo mismo por aquí, etcétera, ¿de acuerdo? Básicamente llegaron a la conclusión de que los pájaros se orientan, que es una conclusión que sigue válida a día de hoy, en función del eje y del campo magnético. ¿De acuerdo? Se han hecho más experimentos, obviamente, ya digo, esto tiene muy, muy baja estadística, las cosas han mejorado mucho. Ellos mismos han hecho muchos más experimentos. Y después otro resultado interesante que hicieron era con el European Robin, que creo que se traduce por petirrojo europeo. Eh, Además de cambiar el campo magnético, variaban el tipo de luz que había dentro de la caja. Se había visto, se sabe ya que si a estos pájaros le tapas uno de los ojos, solo uno, ya no son capaces de orientarse, ¿vale? Aunque son capaces de ver. Entonces decidieron hacer experimentos a ver cuál era el papel de la visión ahí. Lo hicieron con distintos tipos de luz y entonces se vio que cuando la luz era azul se orientaba muy bien, cuando la luz era roja se orientaba muy mal. ¿De acuerdo? No se orientaban prácticamente, daba resultado nulo. Esto quiere decir que parece ser que la luz y la visión juega un papel en la orientación de los pájaros, ¿vale? Esto es una ilustración sobre cómo se cree, básicamente. Ahora, la teoría que yo voy a explicar, que creo que es la teoría más extendida, es que los pájaros realmente pueden ver dónde está el norte y el sur, ¿vale? Básicamente, pues que si este es el pájaro, pues verá una cosa así, ¿de acuerdo? Si este es esto sería la visión magnética, esto sería la visión magnética combinada con la visión real, y básicamente realmente pueden ver un punto que es donde está el norte y eso les indica dónde se tienen que mover, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es el mecanismo? También estoy tapando este tipo, que es también muy famoso, se llama Schulten, fue el que propuso que esto debía derivar de lo que se llama la química de espines, ¿de acuerdo?
El spin es una propiedad de las partículas y también una vez que se combinan las partículas formando átomos y moléculas, que básicamente aquí lo podemos simplemente tomar como una pequeña brújula que se puede orientar o no en función del campo magnético. Está discretizado por una propiedad cuántica, o sea que si tenemos un eje solo puede estar arriba y abajo. Y la química de spines se basa en que en función de cómo sea el spin de las moléculas, de los electrones de las moléculas, se dan unas reacciones o se dan otras. ¿De acuerdo? Y como el spin, ya digo, es como si fuera una brújula, depende del campo magnético, ya vemos ahí una relación entre el campo magnético y la química. Básicamente, pues tenemos un sistema, se supone que en la retina de estos pájaros hay moléculas que están orientadas de una determinada manera y estas moléculas tienen los espines de sus núcleos y los espines de los electrones. Los espines de los electrones pueden estar entrelazados, ¿vale? Lo que se llama estado singlete, ¿vale? Eso es algo que se estudia mucho en química. Cuando la luz llega, estas moléculas se parten, empiezan a tener una cierta dinámica, ¿vale? Entonces se da lo que se llama la reconversión entre singlete y triplete. Triplete no entrelazado, singlete entrelazado, ¿de acuerdo? Y ahí vemos la parte cuántica del tema. Entonces se empiezan a mover y si se vuelven a encontrar estando en estado singlete, producen unos productos singlete. Si se vuelven a encontrar estando en estado triplete, producen otros productos, ¿vale? Y midiendo la cantidad de esos productos, pues podemos saber cosas sobre el campo magnético. ¿Cómo exactamente? Pues esto es una simulación hecha por un químico de Oxford, Peter Hoare, muy importante en el campo de la química de espines. La línea verde, pues básicamente esto es la probabilidad de encontrar el sistema en estado triplete, ¿de acuerdo? La línea verde es cuando no hay recombinación, es decir, cuando no se encuentran y ya dan los productos, sino siguiendo siempre la dinámica del sistema y vemos que dan oscilaciones. Ya hablaremos más adelante también en la fotosíntesis. Las oscilaciones son siempre, o suelen ser, una indicación de que hay propiedades cuánticas, aparecen siempre en la física cuántica. ¿De acuerdo? Si dejamos que se recombinen y den los productos, pues vemos que estas oscilaciones se reducen, ¿vale? Esto es sin campo magnético. ¿Qué pasa si le añadimos el campo magnético? Pues vemos las mismas oscilaciones, pero empieza a haber otros comportamientos, ¿de acuerdo? Vemos que, por ejemplo, la cantidad de tripletes llega aquí hasta 1, mientras que aquí solo llega hasta 0,75. A la vez recombinación, pues esto sigue decayendo, pero con estas resurrecciones, revivals que se dicen en inglés, y si esto es la concentración de productos de tipo triplete a lo largo del tiempo, aquí vemos que aumenta mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, si el pájaro está orientado con el campo magnético, puede recibir más productos de un tipo que del otro y eso, de alguna manera, puede afectarle en la visión, ¿de acuerdo? Esa es la teoría extendida. ¿Qué pasa con la decoherencia que hemos hablado antes? No está muy claro. Esto es de unas simulaciones hechas por el grupo de Blasco Vedral. Blasco Vedral está en Inglaterra y en Singapur, en el Imperial College, creo recordar, o en Oxford también, y en Singapur, y empezó trabajando en estas cosas, y básicamente vio que sí, esto es la probabilidad de encontrar en estado singlete en función del ángulo, y se vio que con la de coherencia baja mucho porque el estado singlete está entrelazado. Entonces al añadir de coherencia simplemente baja. ¿Vale? Aquí básicamente lo mismo, una medida del entrelazamiento en función del tiempo y se vio que baja muy rápidamente con el tiempo, ¿vale? De modo que el entrelazamiento según estos cálculos desaparece muy rápidamente. Hay otros estudios que son un poco más halagüeños, este es de mi grupo de Innsbruck, más o menos al mismo tiempo, utilizaron otro modelo y vieron que sí, que decae la probabilidad de singlete, porque el singlete está entrelazado, pero que tiene este tipo de, lo que llamamos las resurrecciones, ¿vale? Los revivals. Hay otros que son todavía más halagüeños, bueno, aquí está Blasco Vedral, que no se lo ha visto, este es Hans Briegel, el investigador principal de este estudio, y este es Blasco Vedral, de este estudio. Y Vedral encontró que esto es aquí la cantidad de, perdón, Plenio, perdón, utilizó distintos modelos, distintos tipos de ruido, caracterizados por este parámetro D. Esto es el nivel de ruido. Y se vio que obviamente a cero todos los modelos son iguales. Si el D igual a cero es sin ruido, perdón, no es el modelo clásico de coherencia,
se ve que decae muy rápidamente, pero que hay otros modelos de decoherencia que se mantienen el nivel de singlete bastante, bastante alto, ¿de acuerdo? Entonces la conclusión es que la decoherencia al principio se veía como muy mala, después se ha visto usando modelos cada vez más refinados que no, pueden no ser tan malas y otros modelos dicen que puede incluso ayudar, ¿de acuerdo? ¿Vale? El problema aquí es que no conocemos realmente cuál es el sistema que estamos tratando, ¿de acuerdo? Entonces estos son los resúmenes, este es el resumen, perdón. La hipótesis principal para la magnetorecepción de los pájaros es el de la química de espines, que es un modelo puramente cuántico. La decoherencia, el entrelazamiento puede ayudar, pero necesitamos mejores modelos. Experimentos hay solo in vitro, in vivo no hay, ¿de acuerdo? Entonces también es un campo que hay que explorar. Pasamos al último y más extenso tema, que es el de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Que es un tema que se ha hablado mucho, sobre todo a raíz de este artículo de 2007, publicado en Nature por el grupo de Graham Fleming, con bastantes colaboradores, donde decía que había coherencia cuántica en los sistemas fotosintéticos, ¿de acuerdo? Pues justo después, el mismo autor, Fleming, con Birgitta Valley, que es una profesora de física teórica, ha hecho muchas cosas de información cuántica, también dijeron que había entrelazamiento cuántico. ¿Vale? Vamos a ver un poco el experimento. El sistema que se utilizaba era el que se llama el complejo de Fina, Matthew Olson, que son los investigadores que lo descubrieron, que juega un papel muy importante en la fotosíntesis. Básicamente, el complejo fotosintético, este se da en la bacteria púrpura. Y básicamente recibe muy poca luz, vive muy abajo en los lagos, recibe del orden de un fotón por segundo, un fotón por minuto. Entonces es muy importante tener una eficiencia muy alta a la hora de absorber esos fotones. Los fotones son absorbidos por una parte que se llama la antena, que son muy grandes, y hay que transmitirla al llamado centro de reacción, que es donde se da la reacción fotosintética. Este complejo, el FMO, juega el papel, digamos, como de cable, veis aquí, FMO, que básicamente recoge la excitación de la antena y la lleva al centro de reacción. ¿De acuerdo? Tiene esta forma, son 7 cromoforos, que son moléculas muy grandes. Generalmente la excitación viene por el sitio, por la molécula que se suele llamar número 1. Están distribuidas de esta manera y cuando llega al número 3, de aquí puede saltar al centro de reacción. ¿De acuerdo? Es bien sabido. Bueno, esto es algo que también se discute. Siempre se ha dicho que tiene una eficiencia del 100%, ¿vale? Muy recientemente, en el último congreso de biología cuántica, me dijeron que no he sabido que sea del 100%, que no se sabe, ¿vale? Que estos son modelos que dice que es de 100%, pero que no se ha hecho ningún experimento. Yo ahí, como no soy biólogo, pues no me meto, no digo si es o no es, si os digo que sí he sabido que es muy importante que sea eficiente, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el famoso experimento de Fleming. No entro en muchos detalles, es bastante complejo, pero sí decir que hacía lo que se llama espectroscopía 2D. ¿Vale? Es una espectroscopía en la que se lanza un pulso al complejo, el complejo se excita, pasan cosas, se lanza otro pulso láser al complejo y según el estado en el que esté en este complejo, ese pulso láser tiene más probabilidad de ser transmitido o de ser absorbido. ¿De acuerdo? Entonces, esta espectroscopía 2D es muy interesante porque nos permite ver la dinámica del sistema. ¿Vale? Si se hacen los dos pulsos seguidos, prácticamente sin separación, sería este caso, aquí vemos cero femtoseco. Esta es la frecuencia del pulso primero y esta es la frecuencia del pulso segundo, ¿de acuerdo? Pues se ve este tipo de estructura. Básicamente, esta línea de aquí lo que nos dice es que generalmente si tienen los dos la misma frecuencia, 828 por ejemplo, el color es más vivo, eso quiere decir que es más fácil que transmita. Básicamente tú excitas la molécula y después cuando viene el segundo la absorbe igual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Se hicieron experimentos con distinta separación entre el primer pulso y el segundo pulso y eso nos permite ver la dinámica. Se vio, por ejemplo, que este pico va variando de color en función del tiempo que dejemos pasar para el segundo pulso. Y lo que es más interesante, empezaron a aparecer picos fuera de la diagonal. Los que están fuera de la diagonal quiere decir que si yo emito a una frecuencia, el primer pulso, excito una frecuencia, después la molécula me la encuentro excitada en otra frecuencia, ¿vale? Eso es la dinámica, ¿de acuerdo?
¿Qué se hizo? Pues hacerlo para muchas diferencias de segundos y se vio que esto ya es el punto máximo de intensidad y se vio pues que esto presenta oscilaciones. ¿De acuerdo? Y se hizo una teoría cuántica muy sencilla que ahora voy a mostrar una simulación y pasado por los puntos con una eficiencia bastante alta. ¿De acuerdo? Se hizo a 77 grados, a 77 Kelvin y a 180 Kelvin. ¿De acuerdo? Estas oscilaciones son indicativas de un efecto cuántico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en sistemas clásicos lo que tenemos es, básicamente, citamos un sitio, este sitio pues, va saltando lo que viene siendo un caminante aleatorio, puede saltar de un sitio a otro, hasta que sea absorbido por el centro de reacción. ¿Vale? Eso no da lugar a oscilaciones. Si tú calculas la probabilidad de estar excitado en una determinada frecuencia, que estar excitado en una determinada molécula, eso no oscila con el tiempo, suele decaer con el tiempo. ¿Vale? Mientras que un modelo cuántico muy sencillo, esto lo hizo un colaborador mío de la Universidad de Innsbruck, Markus Thiersch, un modelo cuántico muy sencillo, empieza a presentar las oscilaciones desde el principio. ¿De acuerdo? También os digo que aquí, de nuevo, hay debate. ¿Vale? Ahora, al principio, todo el mundo aceptaba la explicación cuántica. Hay algunos, como Thomas Manchal, que es uno de los autores del primer artículo, que era muy crítico, decía que no, que estas oscilaciones no venían de cuestiones cuánticas, sino de los movimientos de los núcleos del complejo. ¿Vale? Y ahora más gente se está uniendo al grupo de Manchal de pensar eso, pero aún así yo creo que la comunidad, la mayoría, sigue pensando que hay efectos realmente cuánticos. ¿De acuerdo? Primera crítica que se le hizo a esos experimentos: no están hechos a temperatura ambiente, están hechos a 77 Kelvin, pero bueno, aquí no nos vamos a explayar porque simplemente lo que se hizo fue uno de los autores del primer autor, Scholz, repitió los experimentos a temperatura ambiente y volvieron a salir las oscilaciones, un poco más pequeñas, pero oscilaciones y a otra cosa. ¿Vale? También se dijo que había entrelazamiento, lo he dicho, que Brigitta Valley y Fleming hicieron un experimento. Ellos lo que hablaban es lo que se llama entrelazamiento entre modos, que bueno, se puede ver con esta ilustración del beam splitter. Yo tenemos un fotón, lo dividimos en dos. Esto, en cuestiones, como lo hemos explicado antes, sería un caso de superposición, ¿no? Pues puede estar el fotón en el camino 2 o en el camino 3, ¿vale? Pero si cambiamos la base, estos son términos matemáticos de álgebra lineal, básicamente cambiamos la manera de ver el sistema. Digo, no, ahora no voy a preguntar dónde está la partícula, sino voy a preguntar, ¿hay una partícula en 2? ¿Sí o no? ¿Hay una partícula en 3? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, desde esa descripción lo que tenemos es un estado entrelazado, ¿vale? Esto es lo que se llama entrelazamiento entre modos. ¿Por qué? Porque si la partícula la encuentro en 2, no la encuentro en 3. Y si la encuentro en 3, no la encuentro en 2, ¿vale? Entonces describiría de esta manera. Si en 2 no está, en 3 sí está. Si en 2 sí está, en 3 sí está. ¿De acuerdo? Y pues estos investigadores calculan una medida de entrelazamiento y lo ven en función del tiempo y ven oscilaciones de entrelazamiento y valores de entrelazamiento bastante altos, ¿vale? Entonces, pues, por eso dicen que hay entrelazamiento en este sistema, ¿de acuerdo? Esto también se criticó por mi grupo en Innsbruck y junto a Sandu Popescu, que es de la Universidad de Bristol, que hicieron este artículo que me parece muy interesante, que básicamente pues lo que dicen es que estos experimentos se hacen, esto también es un poco técnico, estos experimentos se hacen con un láser, ¿vale? Los láseres se describen, para que sepa un poco de física de láseres, por lo que se llama un estado coherente, ¿de acuerdo? Básicamente es un estado que está en superposición de tener un fotón, dos fotones, cero fotones, claro, tres, hasta infinitos fotones. Está en una superposición. Si tú haces el pulso muy, muy, muy corto, lo que tiene sobre todo probabilidad de tener un fotón o cero fotones, ¿de acuerdo? Pero también tiene una probabilidad pequeña de tener dos fotones, de tener tres fotones, de tener más fotones. ¿Vale? Esto no lo tienen en cuenta en el estudio que hicieron Vale y Fleming. Ellos dan por hecho que siempre se tiene un fotón, porque es verdad que la probabilidad de tener un fotón es mucho más alta que las demás, pero eso no quiere decir que pueda eliminar todas las demás. Entonces, en mi grupo lo que hicieron fue estudiar esto en función de el número de fotones que tienes en cuenta. ¿Vale? Llega un momento, al hacer estos estudios, lo normal es tener que cortar, no puedes coger los infinitos fotones porque eso te hace la simulación infinita, pero en vez de cortar en un fotón como cortaban ellos, cortaban en 7 fotones, ¿vale? Y se ve que a medida que aumenta el número de fotones, ellos utilizan la concurrencia como medida de entrelazamiento, el entrelazamiento
decae y decae bastante rápidamente, ¿vale? Entonces yo sinceramente creo que fueron muy rápidos a la hora de decir que había entrelazamiento en este sistema. Básicamente la idea es, el entrelazamiento se basa en que si lo encuentro el fotón aquí, no lo encuentro aquí. Pero si hay más de un fotón ya no puedo hacer ya no puedo decir eso tan alegremente, ¿no? ¿Qué pasa con la decoherencia? Con la decoherencia también se ha estudiado bastantes cosas. Hubo al principio bastantes estudios por parte de Martin Plenio, que lo estoy aquí tapando, que ya lo hemos visto antes. También gente como Vedral lo estudió, gente como Aspuru Busic y Seth Lloyd. Y vieron que la decoherencia podía incluso ayudar a mejorar la eficiencia del sistema. Básicamente porque hay veces los sistemas cuánticos se dan interferencias, y estas interferencias pueden ser negativas, y, y entonces no pueden ir, la partícula no puede ir a un determinado punto, no puede ser absorbida por el centro de reacción. Si le añadimos un poco de coherencia, eso da como ruido, y esto es la eficiencia en función del tiempo, esto es para no de coherencia, estos son para valores de coherencia, y la eficiencia sube muy rápidamente a 1, ¿vale? Es una de las cosas que también estudié yo. Otra crítica que se hizo era que todos estos estudios se hacían con un modelo basado en un solo estudio, ¿vale? Que hicieron Adolf y Renger. Ellos sacaron, en física cuántica trabajamos con una magnitud que se llama el hamiltoniano, la matriz hamiltoniana. Entonces Adolf y Renger hicieron experimentos espectroscópicos, calcularon un hamiltoniano y todo el mundo trabajaba con ese hamiltoniano. Entonces este tipo, Andreas Buchleiner, decidió hacer un estudio más extenso. Creo que tuvo una idea muy interesante y estudió redes en general, ¿vale? Este artículo habla de Molecular Networks, no habla del FMO solo, ¿sabes? El FMO aparece, entonces hizo redes generándolas aleatoriamente con método Monte Carlo. También él le dio el punto de vista de que quería eliminar toda la interacción incoherente. Y básicamente he estudiado cuál era la probabilidad de encontrar, si yo empiezo con una partícula aquí, de que la partícula aparezca aquí en función del tiempo, para muchas redes, ¿vale? Entonces estudió muchas redes, esta era la magnitud que utilizaba para ver lo buenas que eran, y vio pues que la mayoría de las redes pues, eran bastante penosas a la hora de transmitir la propagación, de vez en cuando aparecían redes que eran muy buenas, y el FMO, el hamiltoniano, perdón, de Adolf y Renger, era bastante malo, ¿de acuerdo? Después cogió el hamiltoniano este, que como digo, solo viene de un experimento, no sabemos si es exacto, si es preciso o no es preciso, además tiene bastantes suposiciones ese experimento. Entonces lo modificó dentro de unos ciertos parámetros y encontró que podía mejorarse mucho más, ¿de acuerdo? Básicamente Buchleiner tenía como la idea de que si lo cuántico suele ser mejor que lo clásico, esto de que haya que añadirle de coherencia para hacerlo mejor no le veía mucho sentido, ¿vale? Entonces él estaba buscando una justificación de si realmente lo cuántico podía ser mejor y no había ese transporte asistido por ruido, ¿de acuerdo? Entonces hizo ese experimento, después le añadió de coherencia y vio que la de coherencia al hamiltoniano del FMO original lo mejoraba porque era muy malo, pero al hamiltoniano este mejorado, digamos, dentro de los parámetros de Adolf y Renger, lo empeoraba, ¿vale? Básicamente decía, y eso es una conclusión que ya yo también he sacado en otros sistemas, que generalmente el ruido mejora los sistemas que son malos y empeora los sistemas que son buenos, ¿de acuerdo? Es algo bastante lógico también. Otra crítica que se hizo la hicieron Paul Brumer y Moshe Shapiro. Básicamente, Brumer fue uno de los autores del primer artículo, del artículo de Fleming, y Shapiro era un experto en cuestiones de óptica cuántica, muy experto, falleció hace ya unos cuantos años. Y básicamente lo que decían es esto se ha hecho con un láser, ¿vale? Entonces la luz del láser es coherente. Y además, pues, estamos midiendo, llega un momento en el que da, y después llega el otro láser que da. Mientras que en la naturaleza, básicamente, estas moléculas estarán en el fondo de estos lagos, empezarán a recibir radiación y cuando empiecen a recibir radiación, entrará en un estado conjunto con la radiación, ¿vale? Básicamente decían que dos cosas, que la radiación que venía era térmica, no era coherente, que tiene una distribución espectral diferente,
y que no había tampoco un proceso de medida que dijera ahora empieza y ahora sigue, ¿vale? Como hemos visto antes en la simulación, la excitación empezaba en un sitio y se propagaba. Entonces decía que lo que había que estudiar era el estado estacionario de los sistemas, ¿de acuerdo? Aquí es donde salté yo. Yo estaba trabajando en la Universidad de Innsbruck y estaba trabajando cosas de transporte y dije, pues me ha resultado interesante. Estuve en una charla que dio Brumer antes de publicar ese artículo en un curso de verano. Y como yo estaba estudiando cosas de estado estacionario desde el punto de vista de la física de la materia, dije, bueno, pues aquí tengo herramientas para trabajar. Entonces dije, bueno, ¿qué dicen? ¿Que tenemos que utilizar estado estacionario? Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estado estacionario. Entonces vamos a trabajar con estado estacionario en lugar de estado transitorio. Vamos a ver la transferencia de energía y vamos a ver si hay coherencia o no y si el ruido ayuda o no ayuda. ¿Vale? Este es el artículo que publiqué. Bueno, esto ya es mucha matemática, básicamente este es el modelo que usé, ¿vale? Si alguien quiere los detalles, que lo mire en el artículo o que me contacte. Y básicamente, bueno, vamos a los resultados. Yo estudié las probabilidades del número de citaciones que saltaban al centro de reacción. Esto es el parámetro de ruido y veía que sí, que aumentaba. Aumentaba sobre todo al principio, aumentaba sobre todo cuando la iluminación era baja, ¿vale? Aumentaba y entonces alcanzaba un estado en el que el nivel de ruido ya no era tan relevante, ¿vale? Perdón, esto no lo he dicho, esto es para el hamiltoniano este del FMO, ¿vale? Entonces, básicamente la conclusión es que un poco de ruido ayuda y ya después puede tener un poco, mucho o lo que sea que da bastante igual, ¿vale? Decidí hacer también simulaciones, como inspirado por lo que había hecho Bookliner, es decir, bueno, voy a moverme por otros sistemas que son parecidos a este que tenemos, porque no sabemos si este es correcto. Entonces, básicamente lo que hice es estudiar la eficiencia del sistema con ruido y sin ruido, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la eficiencia sin ruido, aquí tenemos la eficiencia con ruido, todo aquello que está por encima de la línea mejora con el ruido y todo lo que está por debajo no mejora con el ruido. Entonces podemos ver que la mayoría de las redes similares a los datos que tenemos en el FMO mejoran y mejoran mucho con el ruido, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que hay unos ciertos sistemas que son compatibles con los datos que tenemos y que no, que son muy eficientes además, fijaos que llegan aquí a 4000 y que no mejoran cuando se le añade ruido, ¿de acuerdo? Entonces existe esa posibilidad que defendía Buckliner de, de que el hamiltoniano no esté bien, de que ese hamiltoniano sea aproximado a la realidad, pero no sea la realidad y en realidad en el sistema real el ruido no esté ayudando sino empeorando. ¿De acuerdo? Desde entonces estuve en contacto, ya perdí el contacto, pero estuve en contacto durante un tiempo con otros experimentales que me dijeron que iban a recalcular el hamiltoniano de Adolf y Wenger, pero no se ha hecho ese experimento, así que estamos un poco a la espera de que alguien lo quiera volver a calcular. Este es otro estudio similar que se hizo este chico, Florian Minter. La cosa es que Florian estaba en la misma charla que estaba yo cuando Brumer habló de esto. Se ve que conocía también mi trabajo con los estados estacionarios porque habíamos estado hablando de ello. Se ve que tuvo un poco la misma idea que yo de estudiar lo mismo, pero yo lo publiqué antes. No estábamos en contacto, no había así competición, pero yo lo publiqué antes y él entonces pues decidió darle un poco un giro a su artículo para que no fuera demasiado parecido al mío, lo publicó también y sacó otras cosas. Vio, por ejemplo, la coherencia, aquí es donde volvemos a lo que dije él ve también la eficiencia, ve los mismos resultados prácticamente que yo, pero también decide ver si en este sistema hay o no hay efecto cuántico en el sentido de que haya o no coherencia. Y eso se ve, como ya dijimos, dentro de la matriz densidad, viendo los elementos no diagonales de la matriz densidad. Entonces, básicamente aquí lo que pinta son estos elementos no diagonales en función de la eficiencia, para ver que la coherencia ayuda a la eficiencia del sistema. Este es el resumen del tema de la fotosíntesis. Hay experimentos muestran estas vibraciones que se puede interpretar como coherencia electrónica, aunque hay quien piensa que son vibrónicas, en el sentido de que es la vibración de los núcleos lo que lo da y no una pura coherencia en sí. La de coherencia, la mayor opinión de la gente es que puede ayudar en este proceso, pasa a temperatura ambiente, pasa en estado estacionario
Y aquí sí os puedo decir que hay muchos experimentos que se están haciendo con muchos complejos. Básicamente os dejo con esta frase de Einstein. Básicamente, quiero decir es que esto de la biología cuántica supuso como una ruptura con el pasado, porque nunca se pensó que hubiera que tener en cuenta este tipo de fenómenos. Entonces, ahora ya se ha pasado un poco el boom de la biología cuántica, pero bueno, eso es algo normal. Cuando algo es nuevo, se mete mucha gente y después se queda solo el número normal de personas, porque tampoco todo el mundo vamos a trabajar en el mismo campo, pero ahora es cuando pienso yo pueden empezar a salir las cosas interesantes porque estamos realmente viendo las cosas, cuáles son las cosas nuevas. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.